era dificultoso a gran medida. Esto era lo que se interponía para tomar la decisión, por lo que acudió a Dios de todo corazón. Le rogó a Dios que le diera visión y o sueños para corroborarle que el cristianismo era cierto. Dios no le negó respuesta. Nabeel experimentó una visión y 3 sueños. Era claro que Dios se le había revelado. Ya no tendría excusa. No vine a traer paz, sino espada. Sus padres quedaron destruidos con la noticia. La ruptura entre ellos fue inmediata y gigantesca. Nabeel experimentó a primera mano lo que dice la escritura. 34 No crean que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. 35 He venido a poner a un hombre contra su padre, a una hija contra su madre y a una nuera contra su suegra. Mateo 10 y 34-35 NTV. Pero de la misma manera, encontró algo diferente e inesperado en Cristo que no había experimentado antes: consuelo. La propia palabra de Dios proveyó consuelo a su alma, algo que el Corán nunca había provisto. Esto también lo encontró en Mateo 4 Dios bendice a los que lloran, porque serán consolados. 6 Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Mateo 5, 4, 6 NTV. Contestando las 10 objeciones. Entonces, ¿te quedaste con dudas sobre cómo contestas las 10 objeciones en contra del cristianismo que Nabeel solía usar? Vamos a ver si podemos ayudarte. ¿Comenzamos? 1. Jesús no era Dios. El propio Jesús decía ser el Hijo del Hombre, lo cual según Nabeel, afirmaba que era un simple humano. Nació de un hombre. Aquí sería bueno preguntar, ¿por qué las autoridades judías condenaron a muerte a Jesús? Mira lo que dice el Evangelio de Marcos, Marcos 14, 61 a 64 NTV 61 Pero Jesús se mantuvo callado y no contestó. Entonces el sumo sacerdote le preguntó, ¿eres tú el Mesías, el Hijo del bendito? 62 Jesús dijo, yo soy, y ustedes verán al Hijo del Hombre sentado en el lugar de poder, a la derecha de Dios, y viniendo en las nubes del cielo. 63 Entonces el sumo sacerdote se rasgó las vestiduras en señal de horror y dijo, ¿para qué necesitamos más testigos? 64 Todos han oído la blasfemia que dijo. ¿Cuál es el veredicto? Culpable, gritaron todos. Merece morir. ¿Pero qué fue lo que dijo Jesús que alteró tanto al sumo sacerdote? Simplemente dijo que era el Hijo del Hombre. Daniel 7 y 13-14 NTV 13 Mientras continuó mi visión esa noche, vi a alguien parecido a un hijo de hombre descender con las nubes del cielo. Se acercó al anciano y lo llevaron ante su presencia. 14 Se le dio autoridad, honra y soberanía sobre todas las naciones del mundo, para que lo obedecieran los de toda raza, nación y lengua. Su gobierno es eterno, no tendrá fin. Su reino jamás será destruido. Hijo del Hombre es un título divino. No significa que Jesús nació de un hombre, lo cual no es cierto. Como quiera, nació de María, quien no conoció varón hasta luego de quedar embarazada de Jesús. MT 1 y 25. Descender con las nubes viene del cielo. Se acercó al anciano, puede entrar en la presencia de Dios. Frente a su santidad, se le dio autoridad, honra y soberanía sobre todas las naciones del mundo, autoridad que solo Dios posee, Él la posee. Salmos 110, 1 NTV 1 El Señor le dijo a mi Señor, siéntate en el lugar de honor a mi derecha, hasta que humille a tus enemigos y los ponga por debajo de tus pies. El Señor le dijo a mi Señor, los dos con letra mayúscula, por lo que hablan del Señor, de cualquier Señor. Siéntate en el lugar de honor a mi derecha. Este Señor es la derecha de poder de Jehová. ¿Cómo la derecha de poder va a ser alguien fuera de Jehová? Este Señor es Dios, pero la pluralidad en el que habla da a entender que Dios no es solo una persona. 2. Jesús nunca dijo, yo soy Dios. Puede que Jesús no haya dicho esas exactas palabras, pero como ya vimos, en Marcos 14, 61 a 64, Jesús claramente afirma quién es. Además, en Marcos 2, 1 a 12 vemos que Jesús decía tener la autoridad para perdonar pecados. Solo Dios perdona pecados, por lo que Jesús está diciendo que Él es Dios. Nuevamente aquí podríamos preguntar, ¿cuál fue el cargo que los judíos impusieron a Jesús, que le condenaba a muerte? 3. La Biblia que tenemos hoy día no es la palabra de Dios, pues la han cambiado numerosas veces a través del paso del tiempo. Lo primero que hay que preguntar aquí es, ¿cómo sabes eso? Mira el problema, si la Biblia fue cambiada a tal punto que ya no podemos reconocer lo que era, ¿cómo sabemos que fue cambiada? Pues solo tendríamos la alterada, nunca conociendo la verdadera. Para poder saber que algo fue cambiado, tenemos que tener el original para comparar. No. 4. Aunque Jesús dijo que Él y el Padre eran uno, también ora pidiendo que sus discípulos sean uno, como Él es uno con el Padre, lo cual deja ver lo que Él quiere decir con uno. Veamos los versículos.
Juan 10 y 30 32 NTV 30 El Padre y yo somos uno 31 Una vez más, la gente tomó piedras para matarlo 32 Jesús dijo, bajo la dirección de mi Padre, he realizado muchas buenas acciones, ¿por cuál de todas ellas me van a apedrear? Aquí sabemos muy bien a qué Jesús se refería al ver la reacción de la gente. Querían apedrearlo. Esto nos deja ver que Jesús estaba reclamando la misma posición que Dios. Estaba diciendo que él era Dios. Juan 17 y 21-23 NTV 21 Te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno, es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti, y que ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste 22 Les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno, como nosotros somos uno 23 Yo estoy en ellos, y tú estás en mí, que gocen de una unidad tan perfecta que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amas tanto como me amas a mí. Fíjense que Jesús y el Padre son uno, lo cual repite lo que vimos anteriormente. Luego pide que sus discípulos estén en ellos, o sea, en su voluntad y viviendo en ellos, para ellos, por ellos y a través de ellos. Todo este texto lo que muestra es la unidad y cercanía que Jesús y el Padre anhelan tener con sus seguidores. Es una unión como ninguna, pero no significa que seamos como Jesús es en el Padre. No es un texto que aluda a nuestra identidad, sino que nuestra relación en Dios. 5. ¿Cómo puede una persona ser hombre y Dios a la misma vez? Dios es todo lo que un hombre no es. En la encarnación, el Hijo de Dios asumió una naturaleza humana. La Biblia dice que Jesús no vio su deidad como algo para aferrarse, sino que se despojó de quien él era. Bajó a nuestro nivel, padeció, murió y muerte de cruz. Filipenses 2, 7-8. También Lucas 2, 52 afirma que Jesús creció en estatura y sabiduría. Al tener dos naturalezas, Jesucristo es completamente Dios y completamente hombre. 6. El Evangelio de Marcos nos relata que un momento, Jesús no pudo hacer ningún milagro. No que no quiso, no pudo. Veamos el texto en Marcos 6, 5 NTV, 5Y, debido a la incredulidad de ellos, Jesús no pudo hacer ningún milagro allí, excepto poner sus manos sobre algunos enfermos y sanarlos. Sanar a enfermos con solo tocarlos parece, a mi entender, un milagro. Pero bueno, si indagamos un poco sobre el texto, veremos que no pudo hacer milagros por la incredulidad de aquellos que estaban allí. La falta de fe ofende a Dios. Si no creen, Él no obliga a creer. Por lo que no pudo, pues se habían endurecido delante de Dios. Leer Marcos 6, 3-6, 7. Cuando una mujer en la multitud le tocó, Jesús no supo quién fue. Esto depende del evangelio en que se lea. En Mateo, Jesús se dio vuelta y la mujer estaba justo ahí, Mateo 9, 20-22, pero si es en Marcos 5 y 24-34 o en Lucas 8 y 43-48, entonces vemos que la mujer toca el manto o los flecos del manto de Jesús en medio de una enorme multitud. Sin embargo, el que Jesús pregunte quién le tocó, no necesariamente significa que no sabía. Bien pudo haber sido para que la mujer saliera y el poder consolarle, como sucedió, y como él hizo. Aún más, según Levítico 15, 19-20, la mujer en su flujo menstrual era impura ceremonialmente. Si alguien tenía algún contacto con ella, también sería impuro. Esto explica por qué ella estaba escondida y quería permanecer en el anonimato. LC 8, 47. El que Jesús haya hecho que ella viniese por sí misma, la pondría al descubierto, pero para darle gloria a Dios y demostrar que para Jesús, nadie es impuro lo suficiente como para que Él se acerque cuando vienen con fe y un corazón correcto. El contexto lo es todo. 8. Jesús dijo que Él no era bueno, solo Dios es bueno. Dice el texto en Marcos 10 y 17-22 NTV, 17 Cuando Jesús estaba por emprender su camino a Jerusalén, un hombre se le acercó corriendo, se arrodilló y le preguntó, Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? 18 ¿Por qué me llamas bueno? Preguntó Jesús. Solo Dios es verdaderamente bueno. 19 Pero para contestar a tu pregunta, tú conoces los mandamientos: no cometas asesinato, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, no estafes a nadie, honra a tu padre y a tu madre. 20 Maestro, respondió el hombre, he obedecido todos esos mandamientos desde que era joven. 21 Jesús miró al hombre y sintió profundo amor por él. Hay una cosa que todavía no has hecho, le dijo, anda y vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. 22 Al oír esto, el hombre puso cara larga y se fue triste porque tenía muchas posesiones. Jesús lanzó la pregunta comillas ¿por qué me llamas bueno? Hizo la afirmación solo Dios es verdaderamente bueno, y no le dio oportunidad al joven a responder. ¿Por qué? Si leemos bien,
vemos que el joven rico, a quien Lucas le denomina como príncipe, arcon en griego, viene corriendo, como alguien que está desesperado y luego se tira de rodillas delante de Jesús. Inmediatamente de su boca salieron dos palabras claves, maestro y bueno. Este joven había descubierto quién Jesús era. Por eso el cuestionamiento de Jesús, seguido de una afirmación. Jesús le recalcó la actitud de su corazón. Le contestó lo que el joven pensaba. Jesús está revelándose a él como Dios. 9. Jesús afirmó que desconocía cuándo sería el fin del mundo. En Mateo 24, 36 NTV, Jesús dice, 36 Sin embargo, nadie sabe el día ni la hora en que sucederán estas cosas, ni siquiera los ángeles en el cielo ni el propio Hijo, solo el Padre lo sabe. El erudito bíblico Matthew Henry en su comentario bíblico dice, Cristo, en cuanto Dios, siendo igual al Padre, JN 10 y 30, conocía también esto, pero no como revelador, verbo, del Padre. La incertidumbre del día y de la hora en que el Señor ha de venir, sirve para mantener en vela a los creyentes, pues para ellos es olor de vida para vida, a los incrédulos, por el contrario, les sirve para despreocuparse más y más de su salvación. Para estos, es olor de muerte para muerte, 2 Cor, 2 y 16, en otras palabras, como igual al Padre, Cristo sabe cuándo es el fin, pero como revelador verbo no tiene la información, pues la voluntad del Padre es no revelar esto. Por supuesto hay otras teorías respecto a por qué Jesús no sabía la fecha. Entre ellas hay una que el Dr. William Lane Craig suele mencionar en su clase de Defenders donde explica que es posible que Jesús tuviese acceso consciente a su poder como Dios, pero habían áreas que no estaban a su disposición voluntaria o involuntaria. Esta teoría, aunque suena muy interesante, hace brincos imaginativos que no veo en las escrituras, por lo que abogo mejor por la postura de Matthew Henry. 10. En el Evangelio de Juan, Jesús dice que el Padre es mayor que él. El texto en Juan 14 y 28 NTV dice así, 28 Recuerden lo que les dije, me voy, pero volveré a ustedes. Si de veras me amaran, se alegrarían de que voy al Padre, ¿quién es más importante que yo? En esto, podemos ver varias alternativas. La más sencilla de explicar es que Jesús desde su naturaleza humana es inferior al Padre. Sin embargo, si profundizamos más podremos explicar mejor esto. Verás, el propio Cristo dijo en Juan 17, 5 NTV 5 Ahora, Padre, llévame a la gloria que compartíamos antes de que comenzara el mundo, lo cual significa que su estado actual era menor que en ese momento, donde compartía la completa gloria junto al Padre. En este momento, donde Jesús está en la tierra, no lo está en su completa gloria junto al Padre, por lo que el Padre está en una posición mayor que él. El reino del Padre es mayor que el reino mediatorial de Cristo. Recomiendo Sekin Gaya, Finding Jesús de Nabil Qureshi. Me ha permitido desarrollar un mayor amor hacia nuestros amigos musulmanes, un mayor ímpetu en orar por la conversión de ellos. Que Dios se les revele y puedan venir a la verdad en Cristo Jesús. Además, el libro contiene una gran cantidad de detalles sobre la fe musulmana. Esta información es de gran pertinencia tenerla en este tiempo en donde cada vez más musulmanes tenemos cerca, para así ser embajadores eficientes de Cristo, nuestro Señor. Embajadores eficientes de Cristo, nuestro Señor. Embajador.